Bueno, pues ya estamos en las 6 de la mañana con 24 minutos. Muy buenos días a toda la gente que nos está sintonizando a través de Remestera 917 y a través del Instagram de Salud y Vida RTV. Este es un segmento en colaboración con Remesterio y el canal de Remesterio. Y por supuesto, nosotros estamos aquí listos ya para iniciar en este segmento cada jueves en el que aprendemos muchísimo el segmento de salud y vida. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Lima, él es podiatra y pues les voy a contar un poquito de su experiencia y sus estudios. Él es médico general, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es colegiado activo en el Colegio de Médicos también desde el 2016, máster y especialista en diagnóstico y tratamiento avanzado de pie diabético en la Universidad Autónoma de Barcelona. Practica clínica en el Hospital Universitario y pues está hoy aquí con nosotros para ampliarnos muchísimo más de esta información sobre el pie diabético, ¿verdad, doctor? Pues, ¿cómo está? Buenos doctor, días. ¿cómo andamos? Bienvenido. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias nuevamente por la invitación. No, hombre, doctor. Y pues aquí intentando pues que el mensaje llegue a más personas. Yo platicaba tras de cámara la vez pasada que estuve aquí, tras de micrófonos, la vez pasada que estuve aquí con ustedes. Pues claro, parte de la intención de esto pues es por supuesto que sea pues un poco de publicidad y todo eso. Pero más allá de eso, realmente hay muy pocos médicos que nos dedicamos a esto y es una necesidad muy grande. Así es. Ajá. Todos los médicos hasta cierto punto pues nos enseñan a hacer lo básico, pero cosas un poquito más avanzadas que pueden ser la diferencia entre que una persona salga bien o pierda su pierna, pues somos muy pocos y pues la verdad es que son 19 millones de habitantes en un país, ¿para qué? 30 médicos y mucho en todo el país que nos dediquemos a esto. Entonces, siguen todos los cirujanos y pues todos los traumatólogos y la mayoría de médicos hemos visto esto. No todos tenemos como el gusto por esto, Sí, pues. ¿verdad? Entonces, Dirían por ahí, hay pocos tiburones nadando en ese estanque, pero eso, o sea, cuando lo hablan desde el punto de vista de negocio, pero eso es también muy importante. Ajá. Porque hay mucha gente que sí lo necesita, hay mucha gente que necesita de verdad esa ayuda de ese tipo de especialidad. Así es, definitivamente. Y bueno, doctor, entrando ya de lleno a las preguntas, pues nos gustaría que nos compartiera qué es exactamente un pie de riesgo y por supuesto cuáles son las principales condiciones que lo convierten en tal, ¿verdad? perfecto. Bueno, vamos a partir de que, bueno, todos nosotros tenemos riesgos todos los días. ¿Qué es un riesgo? La posibilidad de que suceda un evento negativo o que suceda un evento en general. Ahora, ¿el riesgo de qué? El riesgo de ulceración, de que se produzca una herida no necesariamente traumática. ¿A qué me refiero con esto? Una herida traumática es, bueno, me corté. Sí, pues. Y es como, bueno, pues ahí está la causa. Pero ¿por qué suceden otro tipo de heridas? Otro tipo de heridas se pueden dar, por ejemplo, por falta de riego sanguíneo, por falta de una consistencia adecuada en la grasa que está en el pie. Por mil cosas se puede dar por las mismas infecciones que suceden, sí, después de pequeños traumatismos, pero van sucediendo despacio. Y esto se predispone por generalmente muchas cuestiones metabólicas. La más importante es la diabetes y es la principal causa en el mundo de amputaciones que no son de origen traumatológico. O sea, la mayoría de amputaciones en el mundo aparentemente, porque las estadísticas van cambiando, se realizan por accidentes. Ajá. Pero la primer causa que no sea un accidente es por la diabetes. Entonces, el riesgo de ulcerarse se produce en un paciente que lleva por lo menos 10 años o 5 años de ser diabético. ¿Eso qué significa? Que al momento de que se diagnostica a una persona se debe saber cuánto tiempo lleva de ser diabético. El problema es de que, ¿ustedes tienen idea de cuál es el primer signo de la diabetes? ¿Qué es lo primero que pasa cuando alguien tiene diabetes? Son muy dulces. No, creo que la piel se les empieza a pelar. No, o ya, que no coagulan bien la sangre. No. Yo Cerquísima, Alex, cerquísima. No sé, tal vez más antojos por cosas dulces. A ver, ¿no? alguien en el público que pueda mandar un mensajito y nos Qué diga, buena ¿qué pregunta. piensan ustedes que es lo primero que el paciente siente o cuál es el primer signo que el paciente encuentra en la diabetes? Y eso va a ser bien importante porque es un pie de riesgo. Antes de que nos respondan esto, continúo y les explico que es un pie que tiene riesgo de ulcerarse por las distintas características. Primero, porque no sienten o sienten alterados por la neuropatía diabética, que se da después de un cierto tiempo. Segundo,
es un pie que puede llegar a deformarse por la misma diabetes. Existen un montón de procesos metabólicos que cambian hasta el colágeno del pie, porque el pie también tiene colágeno. Sí, pues. Colágeno no solo la chica de 15 años. Pues el colágeno se alteran los músculos, se alteran los huesos, y eso puede producir protusiones óseas, se pierde grasa, se pierde músculo en el pie, y como se pierde sensibilidad, y aparte, pues el riego sanguíneo se ve alterado también, ya sea por una cuestión arterial o por una cuestión venosa, y se produce edema, se produce isquemia, que isquemia es la falta de riego sanguíneo, se produce también un montón de problemas, y esto sí ahí hace que entonces el pie tenga un poquito de menos chance de recuperarse rápido, y entonces cualquier lesioncita, cualquier callo, puede generar un problema. Las uñas cuando están mal, no todo es hongo en las uñas, cuando las uñas se miran feas, no siempre es un hongo. Y entonces tenemos que saber definir qué sucede en estos pies y saber decir, bueno, este paciente tiene chance de que de aquí a un año se me vaya a hacer una úlcera. Y una úlcera es como decir una preamputación. Entonces, al final encontrar la prevención en esto no solo sale más barato, sale menos complicado para la salud del paciente, porque al final estas úlceras que producen amputaciones a 5 años tienen un índice de sobrevida, como cualquier enfermedad. El índice de sobrevida de una gripe es casi el 100%. El índice de sobrevida del cáncer, veámoslo. Pues la cosa es de que el índice de sobrevida del pie diabético después de 5 años es menor que el cáncer de mama y el cáncer de próstata. O sea, esto no es solo, ay, me salió una heridita. Es un callito. Ahí se me cura. Entonces, si no creen ustedes de que si podemos identificar el riesgo, es como cuando tú te bañas y te encuentras en tu mama una masa, o cuando vos te bañas y te sentís una masa en el testículo, ¿qué vamos a hacer? Correr al doctor. Exacto. Pero si entonces el paciente diabético se mira un callo, ¿por qué no pasa lo mismo? Es porque nos falta educación en general a todos, empezando por los médicos, continuando por el resto del personal de salud, pues continuando con los mismos diabéticos, que pues parte de esa responsabilidad también es de los que sabemos un poquito más de eso, de educar a la población de que esto es un riesgo importante. Y así como se busca cuidar el riñón, cuidar los ojos, cuidar el corazón con un paciente diabético, se deben de cuidar los pies, porque a 5 años produce tantas complicaciones que te pueden llevar a la muerte. Muy bien. Qué interesante. Bueno, ya respondieron las preguntas, la pregunta que nos hizo, pero la vamos a contestar al regresar del corte. Sí. Volvemos. Sí, es fuerte. Sí, yo sí he oído que es bien peligroso y que justo eso, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ya se me va a curar, ya. Ajá, ya va a pasar. Ajá. Y entonces, en cualquier persona, un callo significa algo. Significa que no está caminando más, significa que no está teniendo un lugar de hiperpresión, significa cualquier cosa. Ulcerarse o que tiene alguna situación un poco más complicada, pues un caíto es decir, la piel está de mala calidad, se le puede meter una bacteria ahí, y el 90% de mis pacientes que llegan con úlceras es por un callo previo. Es que yo tengo un caíto ahí de repente. y ya no sé. Y ese de repente se me abrió, y quizás el pie. Sí, pues. Entonces, ahorita tengo incluso lo de las uñas. Por ejemplo, ahorita tengo un paciente que le quité el segundo dedo del pie izquierdo, creo, no me acuerdo cuál era. Sí, izquierdo. Le quité este dedito, porque el pobre señor no se podía cortar las uñas y la hija nunca podía cuidar, porque si la pobre hija trabaja y está de arriba para abajo, igual que el otro hijo. Entonces, como ya son señores grandes, él y su esposa, los pies sucios, los pies no se los podían limpiar bien, las uñas así. Y esa uña se le enterró en el dedo y se le hizo una pequeña herida. Esa pequeña herida la estuvimos curando y curando, y de repente pues se empezó a curar bien. Cuando la paché, pues... No. Y entonces ahí en esa herida intentamos limpiarle y demás, pero es que ahí ya no pegan los antibióticos. Sí. Entonces hay que quitar el pedacito, y le fue quitando pedacito de dedo, pedacito de dedo, pedacito de dedo, hasta que le tuve que quitar el dedo. No va tan bien. Ayer le drené un montón de pus. Yo espero que con lo que le hice ayer el pie se recupere, porque el chiste es que el señor vuelva a caminar. Claro. O sea, si no, habría que quitar el pie. Habría que quitar el pie. Mire, que es cierto que también si quitan el pie, a veces hay que quitar un poquito más del pie. Depende de la necesidad de la causa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se está muy comprometido a nivel vascular, hay mucha infección, generalmente arriba de la rodilla los vasos sanguíneos se vuelven un poquito más gruesos. Entonces es un poco menos probable que se tape, no imposible. Yo tenía que quitar incluso desde la cadera.
un paciente, me tocó estar en una desarticulación, pero son pacientes a los que realmente no les llega bien el antibiótico, no les llega bien los medicamentos y se va a seguir infectando y subiendo y subiendo. Sí. Eso por supuesto que se puede evitar, pero y se tiene que actuar de manera correcta desde el principio. Y aunque uno actúe de manera correcta, eso incluso es insalvable. Entonces sí, puede ser que se quite la mitad del pie, todos los dedos, hasta el tobillo, solo se dejen los huesos del tobillo, se quite más hasta la mitad de la pierna, se quita hasta arriba de la rodilla. O sea, las amputaciones pueden suceder así. Yo, gracias a Dios, ya ni me acuerdo de hacer una amputación supracondila. Una vez hice, hace un año, perdón, hace unos meses, y tengo más de, 4 o 5 años de no hacer una porque, pues, no me ha tocado, gracias a Dios. Pero, sí, pero igual al final sí toca, pues, o sea, al final sí pasa. La amputación más grande que hice fue una articulación que se llama Lisfranc, que es la mitad del pie, que es la única que hice el año pasado, y este año ya me tocó. ¿La mitad del pie cómo así? ¿Qué es la mitad? Sí, pues la mitad. La mitad, así. Y es que eso se hace con la intención de poner una pequeña prótesis que camine. Es más difícil que el paciente camine con una prótesis grande. Ajá. Y depende también del paciente, porque a veces sí es mejor quitar un poco más para que le case bien una prótesis. Ajá. Por ejemplo, en un deportista. Ajá. Es mejor a veces quitar un poco más. Porque el paciente tiene un mal control metabólico. O sea, al final lo más importante es tener un correcto metabolismo del azúcar. Y la verdad es que todo empieza por lo que uno come, después por el ejercicio que uno hace y después un poco de mala suerte, porque aunque uno se cuide al 100%, tiene un riesgo de que eso pueda llegar a suceder de todas maneras. Muy bien, 6 de la mañana con 36 minutos. Hoy estamos platicando con nuestro amigo y doctor, el doctor Omar Lima, ¿verdad? Hoy tenemos el gusto de tenerlo. Él es especialista, lo voy a decir así, aunque tiene muchos títulos en el pie diabético, ¿verdad? Sí, ese es un buen título. Ajá, muchas gracias, doctor. Entonces hoy estamos platicando de eso, gracias a aquellos que ya se han comunicado con nosotros, y el doctor hizo una pregunta y decía, ¿cuáles son los primeros síntomas, digamos, o por qué la gente se da cuenta que tiene diabetes? Así es. Aquí a mandar un par de respuestas y algunos dicen, les dan ganas de tomar mucha agua. Exacto, y por lo mismo orinar. Pero no es el más importante y les voy a explicar por qué. Pero sí, hay 3 signos en específico y voy a tratar de responderlo por cuestiones de tiempo. Ajá, sí. Son, número 1, el aumento de sed, sí, eso se llama polidipsia, ¿sí? El aumento de las ganas de comer, se llama polifagia, eso. Realmente para explicar todo eso, por qué sucede, es un montón, pero básicamente es porque el cuerpo necesita azúcar, porque aunque tiene azúcar no lo está usando. Y aparte hay 2 cosas que se engloban en uno mismo, que se llama poliuria y poliaquiuria. Poliuria es orinar muchas veces, poliaquiuria es orinar mucho. Ahora, estos son los 3 clásicos, pero hay uno más importante, que es el primero, y que va a parecer que eso no está en los libros, eso es algo que casi que yo lo digo así para mis pacientes para que lo entiendan, es el silencio. ¿Por qué el silencio? Nadie o casi nadie de las personas que tienen diabetes lo notan al principio. Casi nadie. Por lo menos la diabetes tipo 2, que es la diabetes más común, que es casi el 90% de las personas. Es el silencio, la diabetes no se siente. Te apuesto que en 1 kilómetro a la redonda de donde estamos nosotros, y estoy seguro que más de alguien que nos está escuchando se está tomando ahorita su cafecito con bastante azúcar y con 2 champurradas así bien ricas, con 800 de azúcar, y se siente perfecto. Sí. Y no lo sabe. De hecho, la Asociación Americana de Diabetes sugiere que por lo menos una vez al año, o por lo menos cada 3 años, se haga un tamizaje desde los 20 años en cualquier persona que ya sea que tenga riesgo de padecer diabetes, como por ejemplo que tenga sobrepeso, que tenga hipertensión, que haya tenido prediabetes, síndrome de ovario poliquístico, que algún familiar de primer nivel sea diabético. Cualquiera de estas cosas deberíamos de hacernos por lo menos una vez al año una búsqueda de diabetes, un tamizaje de diabetes en nuestro cuerpo. Algo sencillo, mira, doctor, mire cómo estoy. Por eso es la importancia que se recalca con todas las especialidades, va al menos una vez o cada 6 meses al doctor para que le den una miradita. La importancia también de los médicos generales y de los médicos familiares, de los médicos internistas, que miren a estos pacientes para saber que todo está bien, acudir al médico. No somos tan malos, la mayoría. No mordemos, a menos que nos lo pidan. Pero no. Entonces, eso es importante. El silencio, eso significa que ¿cómo sé que yo estoy en riesgo de padecer diabetes? No, perdón, de padecer una úlcera en el pie diabético y de tener un pie de riesgo, sabiendo primero que tengo diabetes. Y eso realmente casi nadie lo nota hasta después de 5 o 10 años de ya ser diabético. Y entonces